creo que 14 o 15 años, justo cuando yo estaba empezando a hacer mi tesis doctoral. Y ella justo tenía el material que a mí me hacía falta para esa tesis doctoral. De alguna manera la acompañé sin querer por sus viajes, cuando me contaba que iba al archivo Santiago, Heltwinkler de Santiago de Chile, o que iba al archivo Hans Staden en Sao Paulo, o que visitaba las colonias a la búsqueda de material. Todavía creo que no tenía claro lo que iba a ser el centro de día, pero sabía que tenía que reunir ese material, porque si no lo reunía alguien, ese material iba a desaparecer y de alguna manera se iba a perder la memoria de los alemanes en la Argentina. Vivimos en un país en el que no se respeta mucho la memoria, los documentos, los archivos, y entonces cuando no se tiene el documento, se cae un poco en la posibilidad de creer lo que nos digan que pasó sin poder documentarlo precisamente. Y el centro de día, que se fue gestando primero en la casa de Régula, con el millón de libros que tenía en su altillo, y muchas veces pude sacarle fotos, fotocopiarlos, muchas veces me mandó también paquetes de libros para que yo pudiera seguir con mi tesis doctoral. Y bueno, fui de alguna manera parte pasiva en la construcción de este proyecto y de este centro. Quiero decir que para los que investigamos la presencia alemana en la Argentina, este centro tiene un valor fundamental. Yo no podría haber terminado mi tesis doctoral sobre literatura de migrantes y viajeros de habla alemana a la Argentina sin el material que Régula me facilitó, también con la ayuda de su catálogo, que fue de mucha ayuda. Y entonces creo que el centro día, con el material que tiene hoy, con el lugar físico que hoy posee, con el apoyo de la universidad y con el reconocimiento también que ha logrado en la ciudad de Buenos Aires y también fuera de allí, se ha convertido en un lugar de referencia para quienes investigan la presencia alemana en la Argentina. Nosotros, los mayores, hemos abierto el camino, nos costó mucho también reunir, buscar todo lo que había por ahí, pero veo muchas caras jóvenes y eso me alegra muchísimo porque hay mucho para investigar. Y que todo lo que hay para investigar, o gran parte, esté reunido en un solo lugar, es una gran facilidad para el investigador, es casi un milagro, y más en este país. Así que yo no sé si hace falta presentarla con sus datos, porque ya todos la conocemos muy bien, pero de todas maneras puedo leer lo que ella me dijo para su presentación, por si hay alguien que no la conoce, que es lo que aparece en el... Ahora no lo encuentro. Que aparece, acá está, en los cuadernos del centro de día. Régula Roland de Langpen ha sido profesora titular de la cátedra de literatura alemana y ahora es profesora consulta, estudió traductorado y literaturas románicas en Heidelberg, se especializó en literatura española del tardío medioevo y comienzos del Renacimiento. Durante 20 años se desempeñó en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Literatura Alemana, a donde llegó a ser profesora titular, y también en Europea Medieval, donde fue adjunta. Ya jubilada, fundó junto con otros la Asociación Centro Día y el Archivo Día, y es vicepresidenta y asesora académica de la asociación. Por supuesto que podría decir muchísimo más sobre su trayectoria académica,
sobre sus viajes, para buscar donaciones, sobre su generosidad intelectual y material también, porque en esto ha puesto algo de su capital en la construcción de este archivo. Así que también una forma de cerrar estas charlas tan provechosas. Creo que es un buen momento para agradecerte, Régula, por ser tan generosa, por haber tenido una idea tan clara desde el principio y haberla llevado adelante. No es fácil en este país, en estas condiciones, y sin embargo siempre encontraste el camino. Ese es el ejemplo que nos dejas a los demás, ¿no? Donde hay un deseo, donde hay una voluntad, también hay un camino. Eso es lo que nos enseñás a los demás. Así que, bueno, yo ya me extendí demasiado, así que la dejo a Régula, le doy ahora la palabra y después me escucharán de nuevo hacia el final. Muy buenas tardes a todos. Claudia, no sé si voy a poder hablar ahora tranquilamente porque estoy conmovida de tan linda presentación. Muchísimas gracias. Pero bueno, me voy a dedicar ahora al cuaderno 7. Voy a entrar, digo buenas tardes a todos, por supuesto, espero que las tengamos todos. Y estoy muy alegre de que aquí haya quien quiera escuchar algo sobre este cuaderno 7 que estamos preparando. A ver, permitir. ¿Ustedes? Sí, estás presentando. Muy bien. Bueno. Claro, este cuaderno... Tenés que buscar ¿Cómo? La presentación. No estás mostrando tu pantalla, pero no la presentación. Tenés que buscar el PowerPoint. ¿Cómo hago eso? Estoy viendo un montón de caras, pero no estoy viendo mi... Sí, tenés que buscar abajo en la barra de tareas el símbolo de PowerPoint. ¿Te conviene entrar en presentación? O sea, en presentación y luego una pestaña de Chrome. Entonces lo encuentras fácilmente. Aquí ya dice que estoy presentando para todos. A ver. Ahora está Ethel Heisig presentando. ¿No querés que presente yo, Régula? Sí, quiero que vos presentes. Quiero que vos presentes. Disculpen, por favor, es la técnica no tenés que salir de compartir siempre. Vas a presentar vos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Puedo hablar yo, sí? Sí, hablas, sí. Bueno, entramos entonces en tema. Por favor, la próxima. Claro, ustedes ven aquí estos que son los cuadernos del archivo. En total hemos editado hasta ahora 5, que se llaman 6 porque uno es doble. Su finalidad es ampliar los temas germano-argentinos más allá de lo que se estuvo trabajando en la bibliografía existente. Algunos de los cuadernos reflejan la actividad del centro día. De estos es este primero. Poné el próximo, por favor. O lo puedo hacer. Roberto, poné el próximo. Sí. Y no, el anterior, sí. Sí, este 5 y 6 es también sobre la actividad del centro día. Y otros, si volvés otra vez al segundo, son sobre, bueno, actividades nuestras en parte. Y lo que a nosotros nos importa mucho es el tema de las mujeres, porque hay como una escasa presencia de mujeres en la historiografía existente.
Por eso aquí el cuaderno número 2 y de la otra, de la otra tanda el cuaderno número 4 son hasta ahora temas de mujeres, y este número 7 vuelve a insistir en la presencia de mujeres. La cosa es que, poné la siguiente, por favor, eso ya está dicho. Claro, esto de la ausencia de las voces femeninas en la bibliografía. Hay que decir que es notable que en el libro de Lütke, Körner, Hoffmann y Klingenfuß, que es el que yo traduje, el registro de nombres de entre 1000 personas contiene solo 50 mujeres, cuando por lo menos un 30% de los inmigrantes eran de sexo femenino. Y que en cuanto a textos, solo aparece un texto anónimo femenino, un poema femenino y un relato de viaje a Chiquitos de una mujer. Es decir, notablemente poca presencia femenina en un libro que considero que es de lejos el más completo sobre los temas de los alemanes en la Argentina. En realidad, lo que tenemos es, y lo que se encuentra citado en varias publicaciones recientes, es el libro que realizó durante su estadía en Argentina la socióloga alemana Beate Hock, amiga del Centro Día, que estuvo 3 años en la Argentina y pudo en ese tiempo escribir un análisis de la situación y reunir biografías de más de 20 mujeres de habla alemana en forma muy accesible y útil. Para entrar en tema, la próxima, por favor, hay que recurrir a este hermoso libro de Beate Hock, que está en alemán, por supuesto. Ahora la próxima. Fue un libro que para mí fue muy oportuno en varios respectos, no solo porque el tema está de moda, sino porque también yo en mis investigaciones sobre literatura española y europea lo había trabajado anteriormente. Tengo un libro sobre picaresca femenina. Rasgos esenciales de la dimensión histórica del tema aparecen resumidos al comienzo del cuaderno 4, que reúne trabajos sobre 7 mujeres más, realizados por varios de nuestros amigos investigadores. La próxima. Claro, la pregunta es si es posible una paridad de género. Y en realidad es muy poco probable que jamás se logre históricamente. Pero aquí en la Argentina, mientras que en el viejo mundo no sería natural que las mujeres dominen casi con exclusividad cualquier especialidad, en la Argentina los libros de cocina en alemán son todos de mujeres. Son solo 4. Y lo mismo pasa con los libros de niños. Los 4 que hemos podido encontrar hasta ahora de autores originales germano-argentinos son escritos por mujeres. En Alemania hay muchos libros de niños y muchos libros de cocina escritos por mujeres, pero también hay muchos escritos por hombres. ¿Y por qué los varones no van a escribir sobre este tema? También ellos necesitan su paridad. Pero entre las escritoras tenemos, en realidad, la más exitosa escritora germano-argentina es Leonor Harriet, Jovita Epp, y encontramos muy numerosos libros de memorias, aunque por el momento me falta estudiar la ratio de autores según el sexo. Pero los cómputos entre los libros de poetas líricos del catálogo que yo hice, al que ya se refirió Claudia, se las llevan a una visibilidad algo mayor. Entre 40 autores de poemas hay 6 mujeres, o sea, un 15%. De todas formas, es más bien curioso el hecho de que sobre los difíciles comienzos de la colonización agrícola del Chaco argentino se encuentren 2 mujeres escritoras que analizan y representan los problemas
de la introducción de alemanes a una explotación agrícola tan específica como lo es el cultivo del algodón. Esto en un lugar tan poco estable climáticamente, tan expuesto a las plagas y además nada preparado en su política de mediación de tierra, de medición de tierras. Sobre esto tenemos un pequeño fragmento que voy a leer, que nos lo proporcionaron, que me lo proporcionaron dos facilitadoras, dos autoras, dos investigadoras misioneras, María Cecilia Gallero y Marilyn Cebolla Badie, que accedieron a la crónica familiar de Luis Ruiz. Luis Ruiz era un médico y narrador sobre el cual estamos preparando también un dossier. Lo que dice Ruiz sobre el comienzo de la colonización, que él perteneció prácticamente a todo un grupo muy grande enviado o propulsado hacia el Chaco por la embajada alemana, cuenta lo siguiente: Charata y el entorno comenzaron a crecer mucho. En Buenos Aires se hablaba del oro blanco. Todos corrían hacia Charata. También mucha gente poco idónea y mucha chusma y aprovechadores. La tierra seguía sin mensurar. Cada cual cuidaba de su terreno más o menos según la ley del más fuerte. Finalmente llegó la mensura y con ella el derrumbe. Los funcionarios de la mensura procedían por soborno. El que pagaba se hacía de tierra buena. A quien querían molestar le recortaban su tierra arable a favor del vecino y le dejaban el bosque, al que por ley ni siquiera estaba autorizado a talar. De un día a otro, los maestros, empleados policiales y sus amigos se convirtieron en dueños de los mejores predios. A mí me cortaron mi quinta por el medio en tal forma que ya no tenía valor. Todo el dinero que se había gastado en ella estaba perdido. Todo el empeño y trabajo para otros. El mapa catastral, así como lo vemos aquí en una imagen que enseguida le voy a referir a ella, el mapa catastral puede ser que luce muy bien y será un enorme placer para un alma burocrático eso de subdividir el mundo en un tablero de ajedrez. Traspuesto a la realidad, esto es simplemente idiota, al menos en una zona boscosa. Un problema grave fue el hecho de que Charata no había sido mensurada antes de la colonización y que luego en muchos casos se recortara sin miramientos la misma casa por el medio o que se separara el casco de los campos. Esto se juntó con la prohibición de comprar dos terrenos contiguos, aunque aún si hubiera sido permitido los medios habrían faltado. Esto retrasó la evolución de la colonia unos 10 años. Cientos de colonos se vieron arruinados y se marcharon convertidos en pordioseros. ¿No? El asunto es que la política del Chaco en cuanto a la colonización repite un aspecto que también se conoce de los comienzos de la colonización a mediados del siglo XIX, es decir, aquí estamos en 1920, aquello era 1855 más o menos, que se invitan a los colonos a que vengan, pero no se hace nada para que se puedan establecer. Aquí este mapa lo cita Hans Knoll en un trabajo que enseguida me voy a referir, y ustedes ven todos estos negros serían las chacras o los campos de colonizadores alemanes. Aquí está Charata, que está en terreno fiscal, y aquí está Las Breñas, que también todavía está en terreno fiscal. Y estos son los campos que se extienden entre medio, que
los colonos pudieron tomar, es decir, no, sin cargo, pero luego fueron mensurados en una forma que en muchos casos fue bastante injusta. Bueno, seguimos con el próximo, Roberto. Bueno, en esta situación se encuentran los textos, o con esta situación se encuentran los textos que se publican en el cuaderno del archivo número 7, que consta de un artículo de fondo del historiador Hans Knoll sobre la primera mitad de los años 1920 en lo que se refiere a la población germana del Chaco argentino. Es decir, es muy especializado en esto. Después, la biografía y una selección de textos de Franziska o Ceci von Scheele-Willich, publicados en revistas germano-argentinas, y la biografía y una selección de textos de Ilse von Renzel, publicados en 1929 en un libro. Sí. Bueno, aquí vemos lo que dije antes. Aquí está Charata. Estas que están aquí en blanco son las tierras fiscales, que eran tierras que en ese momento se podían ocupar, pero que debían ser mensurados todavía. En cambio, todo lo que está aquí con nombres alrededor son estancias en manos de diferentes dueños. Podemos pasar a la próxima. Bueno, aquí solamente puse uno de los avisos que también viene del trabajo de Hans Knoll, para que se vea que no solo se ocuparon tierras fiscales, sino también tierras de dueños. Es decir, que se subdividieron estancias para su colonización. La mayoría de las tierras privadas, es decir, las que no están en esta franja que señalé, estaban en manos argentinas, francesas y británicas, pero también había en el este y suroeste, ante todo, algunas estancias que pertenecían a alemanes y a descendientes de alemanes y suizos. Aquí vienen muchos nombres, que solo son algunos de los alemanes que estaban ahí. Se ve que la señora von Renzel formaba parte de ese grupo de inmigrantes, o sí, que eran dueños de grandes extensiones de tierra, y ella estaba cerca, es decir, estaba en el este de la provincia, cerca de Resistencia. La próxima, Roberto. Después de la Primera Guerra Mundial, el Chaco, igual que la Patagonia, tenía entonces, como ya dije, enormes áreas de tierras estatales sin mensurar, que se extendían principalmente al norte y al oeste, con una superficie de aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, representaban alrededor del 15% de la superficie total del territorio nacional del Chaco. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, estas áreas pertenecían al hábitat de los aborígenes, los tobas, que después fueron desplazados hacia el norte. Bueno, lo que también contiene el cuaderno son algunas pocas fotos. Yo, bueno, con el problema de la pandemia no se pudieron rebuscar todos nuestros tesoros dentro del archivo, y tampoco en otras partes. Es decir, lo que yo tenía en alguna forma a disposición se pudo usar, y son estas hermosísimas fotos del acervo Wiesemann, una familia que estuvo también en ese tiempo en el Chaco. Evidentemente aquí lo primero que vemos es todavía el Chaco ganadero, no se ve el Chaco algodonero, y se ve aquí a una señora
y a un hombre tratando con los animales. El próximo, por favor. Aquí el típico o uno de los típicos carros de labranza con los cuales iban a hacer el trabajo de campo los pobladores del campo. Y se ve también una muy típica vivienda. Bueno, todos que vivimos aquí en la Argentina conocemos este aspecto de las cosas no del todo terminadas. La próxima. Aquí ya vemos el progreso. Ya había en este tiempo autos y, por ejemplo, de la señora Franziska von Scheele-Willich existen unos reportajes sobre viajes en auto a través del Chaco. Y la cuarta de estas fotos, Roberto, otro grupo de personas con una casa un poco más terminada. Yo no sé quiénes son, si son estos familiares de la familia Wiesemann o quiénes son. Por lo menos, bueno, estas fotos yo las recibí de Ilse Wiesemann, no, Inge Wiesemann, y que era la mujer de uno de los primeros pobladores alemanes de esa zona. Y un chico que se crió ahí, estuvo hasta los 20 años y después se fue y escribió una pequeña memoria de su llegada a Charata, que también es muy linda. ¿Seguimos viaje, Roberto? Claro. No, yo me olvidé aquí en alguna forma, quería en realidad hablar un poco sobre citar algo del trabajo de Knoll. Disculpen un momentito que lo tengo que buscar. Esa forma de presentación se ve que me resulta terriblemente difícil. Knoll lo que dice es que los ingresos de los productores de algodón dependían de las fluctuaciones internacionales del precio de la fibra, lo que repercutía directamente sobre la actividad económica en el Chaco. A principios de la década de 1920, cuando la mayoría de las plantaciones en Estados Unidos fueron infestadas por el gorgojo, el algodón argentino alcanzó precios máximos. Un año antes, el gobierno argentino había ampliado considerablemente las tierras agrícolas en el Chaco e intensificó la promoción de la colonización y el cultivo del algodón en tierras fiscales. Esto llevó a muchos de los nuevos colonos inexpertos a apostar exclusivamente por el monocultivo algodonero. Sin otras fuentes de ingresos, una mala cosecha o una caída repentina de los precios en el mercado mundial representaba para ellos una amenaza vital. Como veremos, varios colonos alemanes se vieron afectados por la crisis de 1925 a 1926. Un problema más es la comercialización. En el caso del quebracho y del tanino, generaba importantes excedentes que se filtraban hacia afuera de la área local, en parte hacia los propietarios metropolitanos bonaerenses que controlaban parcialmente la industria chaqueña del tanino y en parte a los capitalistas europeos. De esta forma, la zona no logra retener los excedentes que se originan en ella. Esto lo dice Sarilli, es una cita. Ahora, Knoll dice que en el sector algodonero se presentó un esquema de comercialización similar. Sin embargo, los dos sectores no eran idénticos. En la explotación forestal y la producción del tanino, además de las grandes empresas, solo había unos pocos pequeños empresarios y no había otra industria de procesamiento local. No así en la industria algodonera, donde en épocas de auge económico también se establecieron desmotadoras
de las que hubo 24 en 1924-25, pero ya 39 en el 1926. Y hubo aceitadoras para la obtención de aceite a partir de semillas de algodón en la región. Ustedes ven que aquí entonces hay un comentario muy fundado sobre cómo avanza la historia de la colonización en esas zonas. En realidad, yo no quisiera leer mucho del libro, pero sí lo que quisiera es presentar unos trozos de los textos de las dos autoras cuyos textos estamos editando, que son Franziska von Scheele-Willich. Aquí está una parte de su foto. Eso viene de un libro ajeno y se ven todos esos píxeles que no permiten en realidad un agrandamiento tan grande. Ella venía de la zona de Hannover en Alemania, estuvo varios años como maestra en Südwestafrika, es decir, en la actual Namibia. Después volvió a Alemania durante la Primera Guerra y publicó ahí un librito sobre sus impresiones de guerra. Y había conocido en África a un aviador, el señor Alexander von Scheele, con quien se casó ella al final de la Primera Guerra, cuando él estaba preso de guerra. Él había estado primero en Inglaterra, después estuvo en Holanda y ella se unió con él en Holanda. Y los dos llegaron entonces, como hubo que disolver los militares, von Scheele ya no tenía trabajo en Alemania, vino a la Argentina y fundó aquí en Charata una propiedad junto con esta señora. Y ella, durante los años que estuvo en Charata, tuvo mucha correspondencia con la Deutsche La Plata Zeitung, el diario derechista alemán en Buenos Aires, y para ellos y para revistas también más bien de derecha, ella escribió una cantidad muy grande de artículos, de los cuales nosotros hemos escogido unos pocos que los tradujo Beatriz Romero. Y ella luego, los dos volvieron a Alemania en 1934 y de ahí pasaron a España. Von Scheele fue uno de los militares de la Legión Cóndor y ella le siguió a España y trabajó también como periodista, y después de que él falleciera en la embajada alemana, finalmente terminó su vida haciendo movimientos entre Alemania y Argentina, porque ella siempre volvía a venir a Charata, que evidentemente era un lugar muy importante para ella. Bueno, aquí entonces tenemos estos textos. Me parece que Macarena Mohammad, que tradujo los textos de Ilse von Renzel, nos va a leer una partecita de textos de esta autora. Leo regular. Sí, por favor. A ver. Sobre las dotes necesarias para ser un buen colono. La faena diaria, y más aún la anual, de un colono no es tan sencilla como parece. Debe sembrar en primavera, roturar la tierra en verano, cosechar en otoño y sobrearar en invierno. Casi todas las mañanas el colono se halla ante la necesidad de distinguir lo esencial de lo secundario.
y distribuir la mano de obra disponible en el sitio adecuado a la hora precisa, o sea, desempeñar tareas tácticas y estratégicas, lo llamaría un soldado. A esto se suman situaciones críticas como catástrofes y cambios climáticos u otras adversidades como plagas o la baja inesperada de un integrante de la mano de obra. El colono no cuenta más que consigo mismo para analizar la situación y decidir cómo procederá. Este país requiere que en los distritos colonizados, muy alejados de los centros de civilización, las personas tengan cierta autonomía en la forma de presentarse y en su capacidad de alcanzar una posición social en estas tierras nuevas, pues son nuevas en todo sentido. El Estado policial alemán, bien regulado y sin duda ejemplar en cuanto a estructura y organización, tiene la desventaja de que acostumbra al individuo a comportarse en exceso conforme a preceptos, debido a la abundancia de prescripciones puntuales que le impone. Todo alemán refleja de algún modo el hecho de que ha sido educado para obedecer. Y cuando cesan repentinamente este riguroso ordenamiento y esta predeterminación en todos los aspectos de su vida cotidiana y laboral, dando paso a la dorada libertad de un territorio de colonización argentino, parece sentirse particularmente desamparado, o pasándose al extremo opuesto, laxo e inestable. Después de referirse a las consecuencias de esto, critica a sus compatriotas. Hoy por hoy sigue siendo común encontrar colonos que se rehúsan a renunciar a su estilo de vida acostumbrado y para mantenerlo dilapidan su dinero y tiempo muy por encima de sus posibilidades. En lugar de invertir los medios con sensatez para que el trabajo les reditúe al máximo en el menor tiempo posible, gastan por demás para mantener sus hábitos y comodidades cotidianas. De tal modo, sin ser conscientes de ello, traban sus posibilidades de progreso. Para lograr adaptarse a las diferencias en las condiciones de vida, también considero necesario revisar el modo de ver y valorar las tareas manuales, que la mayoría de los inmigrantes alemanes intelectuales considera como algo inferior, desdeñable, por debajo de su rango social. El que no corta por lo sano con esta mentalidad antes de establecerse como colono, el que piensa que debe tener mano de obra contratada para no arruinarse las uñas, es el menos dotado de todos para ser colono. El trabajo manual nunca es deshonra ni aquí ni allá. El colono debe poder y ante todo querer encarar las tareas sin mezquinar esfuerzos. Magdalena. Sí. Me parece que saltamos el otro texto que yo había escogido porque va a ser muy largo, ¿no? Bueno. Hablamos mejor, voy a referirme un momentito a Ilse von Renzel, cuya biografía la hice en conjunto con Helga Heineken. Helga ayudó en encontrar páginas sobre ella que vienen también citadas en el libro. Ilse von Renzel viene, bueno, como ya dice su nombre, de una familia noble del sur de Alemania, y ella no se sabe bien su juventud, es decir, algún investigador futuro espero que aclare bien cuáles fueron las las circunstancias de cómo creció esta mujer. En realidad la encontramos recién después de la Primera Guerra, y es cuando ella estuvo en la estancia de sus hermanos en el Chaco, estuvo varios años ahí administrando y viviendo. Y después de esto, al final de la década del 20, ella se hizo muy amiga de un importante químico y montañista alemán en la Argentina, que era Friedrich Reichert. Friedrich Reichert escribe en su libro auf Lebens- und Bergeshöhen, en las alturas de la vida y de las montañas, describe cómo la conoció y cómo ella luego compartió muchas de sus hazañas. Pues ella más tarde
se especializó cada vez más en botánica. Conoció también aquí en el Darwinion a su marido que se llamaba Atkinson, y con él fue al sur, a San Martín de los Andes, donde falleció nonagenaria. Es decir, los textos que ella escribió son en realidad cuando ella tenía casi 40 años, sobre sus hazañas en el Chaco. Entonces, Macarena, te pido que también de ella leas un pequeño trozo, aunque sea. Esta, de lo que va a leer Macarena Muhammad ahora, es la traducción de ella misma, por eso la invité a que compartiera esta presentación. Gracias, Macarena. De nada, regular. Bueno, leo la versión corta entonces de El oro blanco. Sí. El algodón es una planta delicada y solo produce rentabilidad cuando recibe los cuidados adecuados. En mayo o junio el agricultor debe comenzar a labrar la tierra. No solo debe concentrarse en airear bien la tierra, sino sobre todo en preservar la mayor cantidad posible de la humedad natural del suelo, pues esta es la condición básica y el secreto del éxito. Hay que arar 2 veces, en mayo y luego de nuevo, en agosto. En los últimos años, con excepción de la primavera de 1928, cuando se observó un gran cambio en la cantidad de precipitaciones, algunas colonias tuvieron que esperar 1 o 2 meses para sembrar. De antemano eso supone una pérdida de la mitad del rendimiento del cultivo. Es necesario haber vivido alguna vez esta espera de las primeras lluvias para poder comprender hasta qué punto consume los nervios. Como muchos que, abatidos por las malas cosechas del año anterior, no eran capaces de tener la paciencia necesaria y confiaban sus semillas a la tierra a pesar de la sequía. El éxito enseguida se hace evidente, las semillas germinan, pero apenas asoman de la tierra, las primeras puntas de las hojas se queman por falta de humedad. Entonces hay que volver a comprar semillas. El que conoce las circunstancias entiende la impaciencia de esta gente. Casi todos los colonos basan su nueva existencia solo en este producto. Si no obtienen beneficios, se habrá perdido 1 año de trabajo, 1 año de esfuerzo, mucho dinero y gran parte de libertad. Sí, gracias. ¿No querés también leer un párrafo de En el monte? En el monte. Sí. Los bosques del sur del Chaco, las áreas coloniales, son particularmente pobres, víctimas de la sobreexplotación a la que se los ha sometido y que ahora sigue devorando como el fuego las áreas aún vírgenes del norte. Los quebrachos y urundáis aprovechables han desaparecido. Lo que aún puede encontrarse es bosque nuevo, matorrales, un terrible revoltijo de espinas que le rasga a uno la ropa y le desgarra la cara y las manos mientras recorre a caballo los estrechos senderos que los animales han ido abriendo con el tiempo. Deben evitarse los ceibos y el algarrobo, el palo borracho y el chañar, y sobre todo los arbustos de vinal, al igual que las palmeras jóvenes, que tienen curvas espinas falciformes en sus largos pecíolos. Todo tiene pinches. Un verdadero rocín criollo conoce bien los arbustos y árboles del Chaco. Solo por la fuerza es posible llevar a un caballo de campo debajo de las palmeras, sobre las hojas marchitas caídas que se levantan ligeramente al pisarlas y le lastiman al animal las patas. Pero conducir un caballo hacia las bromeliáceas que cubren el suelo debajo de los árboles resulta imposible. Incluso a través del cuero del calzado penetran las espinas de esta especie de piña silvestre si uno no puede resistirse a tomar una de las flores de tallo largo en forma de vela. Sí, muchas gracias, Macarena. Claro, se ve que allá en ese tiempo ella estaba, como decir, que le interesaba la flora de la zona más que todo. Y bueno, nada, yo nada más lo que quería entonces en esta presentación darles como una pequeña entrada en el cuaderno. Aquí está. Se ven de vuelta las dos de las imágenes del acervo Wiesemann. Y
Fue a confesarle que el libro se presenta, pero todavía no está totalmente listo. Tengo que mirarlo una vez más para que vaya a imprenta. Bueno, esto es otro de los problemas de la pandemia, que estamos atrasando las cosas que quisiéramos adelantar. Bueno, nada más por esta vez. Les agradezco mucho la atención. Agradezco a Macarena en especial la lectura y ojalá que alguna pregunta haya surgido de esta presentación. Gracias. Bueno, vamos a ver si hay preguntas del público, pero yo para empezar a preguntar tengo una, y tiene que ver no con estas escritoras, sino con Jovita Epp, con la que no trataste y que no, hasta donde yo sé, tampoco escribió literatura de viajes. Porque a mí siempre me ha llamado la atención su papel dentro de la literatura germano-argentina, y además el que haya sido traducida. Las demás escritoras no fueron traducidas, y ella sí. Y ella escribió en el 78 su novela Santa María de Akutenluft, y se traduce como Herederos sin historia en el año 79. Y ella habla de la dictadura militar en el año 79, lo que es muy extraño, que no haya sido censurada en ese momento. Y me llama la atención y pienso que quizás su llegada al mercado editorial argentino y el ser traducida tuviera que ver con el pertenecer a una familia rica, o a una familia de la aristocracia agrícola ganadera de la Argentina. También la familia de su marido era una familia Harry, Paul Harry, eran conocidos arquitectos, o sea, no eran, no pertenecían al montón de inmigrantes, sino que pertenecían a una parte selecta de la sociedad. Yo no sé si eso habrá tenido que ver. Además era muy buena escritora y publicó en Alemania siempre, nunca publicó en la Argentina, solamente su traducción. Eso me llama mucho la atención. Sí, hay un libro de ella, hay un librito de ella, creo que el primero. Ahora no recuerdo el título porque no me preparé para una pregunta de él. Sí, ahí está Ernesto Nómero. Ponete el micrófono, Ernesto. A publicar en la librería Goethe, ahí está, en la editorial Beutelsbacher. Claro. Lo mismo que la otra que está en los cuadernos, la señora de la Köstler-Ilk, también publicó en Beutelsbacher todos sus libros. Y lo extraño que siempre Jovita Epp publicó en alemán, como las otras escritoras. La única que también era especialmente, escribía algunas publicaciones en castellano, fue Ilse von Renzel, ¿cierto? Porque también tiene una parte muy interesante, porque ella era la madrina de un famoso ornitólogo que se llamaba William Partridge de Leones, que investigó muchísimos pájaros y aves en la provincia de Misiones. Eso quería complementar con lo de Leonor Epp de Harry. Y ella el libro lo consiguió publicar sin ningún problema, y se lo publicó un ex militar, era Jorge Naveiro, que dirigía lo que publicaba la editorial MC.
Muy donde fue interesante. heredero de la historia. Y anteriormente, Amado Mío fue publicado en Fabril Financiera, que quebró Claro, en los años 70. claro, también traducida, porque También la traducida. primera edición. Sí. Ujú. Sí, en realidad está además Ada Elflein, ¿no? La que tú estás estudiando ahora, que escribió en alemán y en Sí. castellano. Esa Sí, es la única realmente bilingüe, creo que se puede decir. sí. Sí, esa tiene muchos relatos de viaje, Sí. pero lo que escribió en alemán es un libro que se llama Geschichten aus Argentinien y es de historia para jóvenes, para niños, pero pertenece al canon de la literatura argentina infantil y juvenil. O sea, Claro. y ahora está republicada en 2018 y en 2020 por una editorial que se llama Los Lápices, de Aedo. Ajá, ajá. O sea que quiere decir que alguien la lee todavía. Bueno, yo voy a dar un seminario, así que también alguien la estudia. Quieren que la lean. Sí, sí. Bueno, acá yo tenía estoy para mirando. Regula una pregunta. No sé si terminaste, Claudia. Sí, sí, sí. Estaba mirando bueno. los comentarios. Sí, sí, seguí nomás. Yo estaba pensando en esos textos tan hermosos o tan bien traducidos, no sé, que leyeron sobre el Chaco, sobre la flora, sobre las actividades de los colonos, y me preguntaba si había otros autores argentinos que hubiesen escrito por la misma época de esa misma sociedad o de esa misma actividad del Chaco, porque es decir, ese sería el gran aporte de traducir todos esos textos de esas mujeres que con esa sensibilidad o desde esa perspectiva cuentan o describen, ¿no? Ese momento, ese paisaje. Entonces, realmente me encantaron los textos porque no había tanta subjetividad como una objetividad muy bien presentada del lugar, como un encanto de ese lugar donde vivían. Y me pregunto, digamos, cómo pueden entrar en diálogo con otros textos que recuperen la vida del colono del algodón o de, digamos, los relatos de estas mujeres, porque ese sería el valor muy interesante para la región o para la misma historia argentina de esos lugares, ¿no? Claro, pero personalmente yo no había leído otros textos así sobre el algodón y sobre el paisaje del Chaco. Sí, son discusiones muy de la época, hay que decir por un lado, pero por otro lado también yo lo que creo es que es lo que estamos haciendo con los cuadernos y con estos materiales, al darlos a conocer, es que también le damos más vida a la temática. ¿Vos acordás, por ejemplo, cuando hicimos ahora la charla de Roberto Kelch sobre Paul Zech? Bueno, hace 25 años, cuando hicimos por primera vez algo sobre Paul Zech acá, Paul Zech era un absoluto desconocido y todo lo que él presentaba como conexión con la Argentina estaba sin investigar y no parecía existir. Yo me sorprendí esta vez, pese a que siempre estoy un poco encima de la historia de la investigación sobre Paul Zech, pero cuando vi cómo Robert explayaba ahí otra y otro más material que muestra la conexión con la Argentina de Paul Zech, que antes se decía, él no sabía castellano, a él no le interesaba nada de lo intelectual argentino, y de repente está ahí, ¿no? Es decir, en una forma similar, pienso que la publicación de este tipo de textos, bueno, nos va a mostrar lo que hay además.
Ujú, Es decir, yo perfecto. no puedo, al hacer un cuaderno así, también estudiar todo el entorno, porque entonces me tengo que concentrar en eso y no puedo hacer más cosas. Pero los cuadernos van como renovando temas, ¿no? Entonces, Ujú, exacto. lo que creo que es la función de ellos es justamente abrir campo. ¿Mm? Y Ujú, por eso no te perfecto. puedo responder cómo fue No, con el no. contexto, ¿no? No. Sí, sí, está sembrado, está Sí, sembrado. No el algodón. está bien, sí. Me gustaría pasar a los comentarios de los participantes. Bueno, hay un comentario de Amelia Vera Gomori que dice: la disparidad de género se ve también en la historia de la ciencia. Perdón, Claudia, no me di cuenta y entré con el Meet de la cuenta de mi hija, pero soy Delfina Gomori. Se ve que se abrió con la cuenta de mi hija y no me di cuenta. Perdón. Bueno, pero sos vos, alguien lo Soy hizo. Delfina. Sí. Y ¿Qué es lo que dijo? hablas de el caso de Margrethe Bode en el Instituto de Física de la Universidad de La Plata. Sí, sobre la disparidad de género, ese caso es como muy puntual. Ella se hizo cargo del Instituto de Física de la Universidad de La Plata desde que muere Emil Bose en el 1912 hasta el 15-16 aproximadamente que llega el reemplazo. Y se hacen unos avances fenomenales durante ese tiempo. Ella dirige el instituto y no hay nada. La única referencia que hay es el archivo en el fondo rectorado del archivo de la Universidad de Buenos Aires, donde hay una constancia de que ella se cargo del instituto mientras muere, desde que fallece el marido hasta el reemplazo, y nada más, no hay ninguna mención. Y se hace cargo un instituto de física que fue para la época algo muy importante, de una relevancia categórica, y no hay nada. Mira qué interesante. Sí, o sea que se replica el modelo, ¿no? De la mujer acompañante, de la mujer que está al lado, pero que no es la primera persona. Ella en realidad es danesa, fue la primera mujer con un título universitario de Dinamarca, Universidad de Dinamarca. Se casa con Emil Bose, viene a la Argentina, y ella era como acompañante en realidad, pero termina haciéndose cargo del instituto. Claro. Pero bueno, la historia de la ciencia es como en todo, pero son todos nombres, son masculinos. Y esta mujer está a cargo del instituto, y no hay ningún tipo de referencia, es increíble. Sí, eso es típico. Sí, es típico. Sí. Después, también hay una pregunta de Andrea Farías. Dice si la conservación de tradiciones alemanas en libros en Argentina puede estar relacionada con el género. Supongo que por los libros de cocina será, o los libros infantiles, no sé si tiene que ver, no sé si Andrea está todavía en el Meet. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí está. Mucho gusto, mi nombre es Andrea Farías, soy de Colombia y estamos haciendo una investigación sobre la migración alemana a Argentina y teníamos pues interés en conocer las tradiciones alemanas en Argentina y queríamos saber si pues las costumbres se ven reflejadas en los libros o por ejemplo en estos dos libros que nos cuenta Regula de Sisi y de, no sé cómo pronunciarlo, Sline, sobre las tradiciones. ¿Qué otro elemento se pueden encontrar en estos libros? Bueno, es decir, tenemos, por ejemplo, en este cuaderno una cantidad de 15 textos, cada uno sobre diferentes temas. Por ejemplo, la autora Shele Willich, ella escribe uno sobre un velorio, cuenta cómo ahí se porta la gente, escribe uno, bueno, este ya lo teníamos, no te puedo resumir ahora 15 temas, pero cuando
ahora ya esté en línea este cuaderno, pues vas a poder ver que las dos tienen, por un lado, temas como lo que dijo Lila Esteves, de entender cómo es el manejo de la sociedad en ese momento ahí en el campo, y por otro lado también de representar qué ven ellas, ¿no? Cómo es el trato entre la gente, cómo es el trato de los alemanes con la gente, cómo reaccionan la gente a los alemanes, cómo es para los alemanes esto de estar junto con personas con una mentalidad tan diferente. Pues todo eso sí se puede encontrar en varios de estos textos. Y claro, si ustedes dependen de textos traducidos, van a tener que trabajar con un elenco muy reducido de lo que realmente existe. Es decir, nosotros lo que sí hacemos en los cuadernos es dar unas muestras, pero estas muestras están muy lejos de constituir un corpus que refleje realmente lo que son lo que hay como producción literaria en ese momento, porque solo se puede traducir una pequeña parte, ¿no? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, que son selecciones. Ante todo, en esta Sissi von Scheele, ella escribió muchísimos artículos que están ante todo en la Deutsche La Plata Zeitung. Bueno, uno podría encontrar cientos de páginas de ella, y Hans Knoll conoce muchas más de ellas de las que yo pude consultar, porque consultar uno de estos antiguos diarios necesita mucho tiempo. Entonces, ahí hay mucho para constituir campo de estudios todavía. Sí, gracias. Bueno, hay otra pregunta que es sobre si las colonias alemanas del Chaco existen todavía. Es pregunta de Gabriela D. No sé si está por ahí Gabriela D. Es interesante esta pregunta. Nosotros ahora habíamos mostrado una escuela, la escuela de Charata. Sí. Esta escuela todavía está en ese lugar. Y aquí hubo un pastor que se llamaba Federico Held. Él estuvo primero en Hohenau, primero en Charata, después en Hohenau y después de vuelta en Charata, y en algún momento también en Posadas, es decir, pero siempre en el norte de la Argentina como pastor de la iglesia evangélica. Y él durante algunos años revivió la escuela de Charata con su internado y con un alumnado alemán, todavía en los años 90. Bueno, hoy día de esto ya no hay, es decir, no hay escuela alemana, no hay, se volvió a decaer el edificio que él lo había reedificado, volvió a deshacerse lo alemán. La cosa es que después de la Segunda Guerra, los alemanes se retrajeron totalmente de la educación, o no totalmente, pero públicamente. Sí, sí, es decir, prácticamente no hubo más presencia como antes de la guerra. Sí la hubo, en parte porque les habían enajenado los edificios, y en parte porque ya no fueron tan bien vistos como antes. Es decir, nosotros los alemanes nos hemos convertido todos en nazis para los que no lo son, y no hay nada que decir. Aquí está. El libro. Un hermoso libro de Federico Held sobre, en el cual una parte, más o menos, quizás un tercio, un cuarto, es sobre Charata. Mucho. Y lo tenemos en el día. Sí, lo tenemos en el día. Para la venta. No sé si puedo compartir algo. Sí, por favor. Yo soy de Campo Largo,
¿ya? Y he ido a la escuela de Charata con el pastor Held, o sea, he estado en la escuela alemana de Charata con el pastor Held. Mis padres también estuvieron ahí, todos mis tíos, todos han estado en la escuela alemana de Charata. Por supuesto, cuando mi papá era chiquito, cuando estaba en la escuela, cuando estaban mis tíos, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, por los problemas políticos que hubieron, cerraron la escuela, pero después la reabrieron y yo también he estado ahí. Bueno, yo he tenido la suerte de tener en primera mano todas las cartas que enviaba mi abuela a Alemania y todas las cartas que enviaban desde Alemania a mi abuela, ¿no? Mi abuelo era de München, ¿ya? Y mi abuela se relacionaba con la familia de mi abuelo. Entonces ella era la que escribía las cartas y la que prácticamente hacía todas las cosas en Campo Largo, o sea, todas las cosas que tenían que ver con el notario, con las tierras, con el campo. O sea, mi abuelo hablaba el dialecto, él era de München, ¿ya? Hablaba un dialecto y mi abuela hablaba el Hochdeutsch y hablaba el español y también o sea, ella venía de Brasil, o sea, ella ha tenido una institutriz cuando era chiquita. En cambio, mi abuelo se tuvo que venir aquí al Chaco después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, porque no tenían absolutamente qué comer y la inflación era demasiado grande. Entonces, en base a algunas de las cartas, yo he escrito un texto, o sea, un pequeño, en realidad era la tesis de antropología que he escrito, es transitando entre contexto de Bayern, Alemania, a Chaco, Argentina, ¿no? Y ahí tengo mi padre son los que prácticamente es una recopilación oral, ¿ya? De todo lo que sucedió en esa época y bueno, a mí me interesa muchísimo todo eso, por eso es una bendición para mí encontrar de que estaban publicando este libro porque a mí me interesa muchísimo. O sea, por favor, quisiera seguir compartiendo y si me pueden seguir enviando las cosas. Eso era. Gracias. Sí. Estamos muy felices de encontrarla a usted. Por favor, escríbanos enseguida para hacer una relación, ¿sí? Sí, muy lindo. Y nos interesa estoy buscando una persona como usted, bueno, muy contenta. Gracias, danke. Bueno, y yo creo que podríamos cerrar con la pregunta de Roberto, que a mí también me hubiera gustado preguntar, pero lo preguntó él antes que yo, y es si existen también hombres que escriban sobre esto. Yo me acuerdo de uno en este momento. Vos no sé si te acordás, Regula, de algún otro. Bueno, yo el que tengo entre manos es Ludwig Ruiz. Luis Ruiz, que fue un médico que fue a Charata, estuvo ahí de 1922 a 24 y hizo un cuento increíble que tenía que entrar en el mismo cuaderno, pero no entró porque el cuaderno se hizo demasiado voluminoso, por un lado, y por otro lado porque el trabajo con Ruiz lo comparten varias personas, de modo que en el cuaderno número 9 espero que hagamos un dossier sobre Ruiz y ahí entonces también, ¿no? Yo cité ahora al comienzo de las citas un poco de una crónica familiar que él escribió y voy a comparar una parte de esa crónica con ese cuento, porque el cuento reelabora en una forma fantasiosa lo que dice la crónica, pero ese es el autor que tengo. Knoll conoce es decir, tiene en su artículo, cita a una gran cantidad de personas que escribieron al Tageblatt ante todo, pero también a la Deutsche Plata Zeitung, o también en
las revistas de los dos lados sobre sobre cosas del Chaco de ese mismo momento y muchas veces muy a tono con lo que escribe Cissy von Scheele. Ahora, Cissy como escritora es excepcionalmente buena. Es decir, supera en su forma de presentar a muchos de los que están también ocupados del mismo tema. Quizás, Knoll, quisieras decir algo sobre esto. Y sí, si me permite, justamente yo estaba pensando en un suizo que fue corresponsal del Tageblatt, escribió más sobre Villa Ángela, pero también sobre las Breñas y Charata, y como corresponsal regularmente informó sobre diferentes aspectos. Entonces tiene siempre artículos chicos, por supuesto, pero en total es un panorama muy interesante. Ese es Lichty, ¿sí? Lichty, ja. Max Lichty. Eso, pero hay 2 o 3 más que no escriben tanto como él, pero estaban en el lugar informando al diario y tenían como intención, en primer lugar, informar el público de la ciudad, por supuesto, para los periódicos que se leían en general en Buenos Aires. Entonces, tenían siempre un tono, como puede ser, didáctico, digamos. Pero Lichty es interesante y podría, yo diría, completar un poco que escribieron las 2 mujeres. Ajá. Sí, gracias. Sí, yo me acuerdo de Rudolf von Kolditz, que escribe que publica una obra antes de 1920, o por ahí, que se llama Unter Gauchos und Siedlern in Argentinien, y entonces él recorre el sur y el norte como tierras posibles para la colonización. O sea, es un relato de viaje, pero muy orientado hacia un público específico que era el que pretendía venir a Argentina como colono, y hay mucha descripción del territorio, él se desplaza por el territorio, pero comparándolo con von Renzel, bueno, ella era botánica, él era militar, tenían una mirada distinta y también pensaban en otro público, pero pienso que sí se podría pensar en que hay una especie de escritura femenina en esta mujer. Ella ve, por ejemplo, no me acuerdo demasiado, pero me acuerdo que es bastante amable con los indígenas, y la mayoría de los escritores y de los relatos de viaje de la época son crueles con los indígenas, los consideran casi como infrahumanos. En cambio, ella los entiende de alguna manera, trata de ponerse en el lugar del otro, y creo que también podrían estudiarse como escritura femenina. Hay, como vos dijiste, hay muy poco o hay poca escritura femenina o restringida a lo infantil o a la cocina. Y bueno, yo estudié nada más que publicaciones, no estudié los diarios y revistas, pero las publicaciones creo que son menos, o sea, no he sacado el porcentaje en verdad, pero son menos que el 15% a las mujeres. Sí, y eran activas, entonces rescatarlas es algo que está por hacer y que quizás alguien esté interesado en hacer teniendo el material a disposición ahora. Yeah. Bueno. Así que no sé si hay alguna otra pregunta o alguien que quiera hacer otro comentario. ¿No? Hay acá en el chat, bueno, están
también conversando sobre otras cosas, pero creo que es más puntual sobre Margrethe Bosse, así que eso lo dejaría, y es más específico para las personas que están interesadas en eso. Así que si alguien quiere agregar algo, algún comentario o... No, la última pregunta es de Gabriela D., que dice que es interesante el tema de la convivencia entre alemanes e indígenas. Pero bueno, no sé si está tratado, ¿no?, por estas autoras. Ahí en ese aspecto, por ejemplo, bueno, mi abuelo tenía una historia muy peculiar porque él convivía prácticamente con los indígenas y ellos se intercambiaban. O sea, mi abuelo cuando iba en la carreta al pueblo, él traía mercadería y entonces los indígenas le daban carne a cambio de mercadería, y ellos convivían así durante una época. Fue durante la época donde ellos hicieron los ferrocarriles. Pero había un gran problema, por ejemplo, con los malones, que esos no eran indígenas que podían convivir con los colonos o los colonos con los indígenas. Los malones venían y arrasaban directamente con todas las familias, ¿no? Y buscaban hasta el último, por ejemplo, hasta el último niño y los masacraban. Y eso sucedía en el interior del Chaco. Esa época fue terrible también. Yo puedo leer, si ustedes quieren, para terminar esto, un pequeño texto sobre el trato de los indios de Ilse von Renzel todavía, que ella tenía un pequeño, como lo solían tener en las estancias, un pequeño almacén donde venía la gente de alrededor a hacer las compras, ¿no? Y dice lo siguiente: muchas veces y en lapsos regulares llegaban indios a la casa para ofrecerme sus tejidos. Por lo general pertenecían al pueblo de los Vilela, que forman una etnia lingüística especial junto con los Churupí. Se caracterizan por su aspecto prolijo y aseado. También resultaron eficaces cuando más adelante se los empleó en trabajos estables en la estancia. La cocinera, una chaqueña de tez amarillenta como un membrillo, estaba hecha una furia por mi trato amigable con ellos. Este trato consistía nada más que en pagar bien sus trabajos y en que yo no dejaba de expresar mi admiración por sus labores manuales. Ella me profetizaba: un buen día, cuando estés sola en el patio, te van a sacrificar. Pero, como se ve, hasta el día de hoy estoy en perfecto estado de salud. Jamás se permitieron faltarme el respeto. Para hacer notar su presencia, batían las manos, quedando de pie muy lejos de la casa. Algunos ni siquiera se animaban a dar esta señal y esperaban pacientes horas enteras hasta que por mí misma lo percibía. Me daba vergüenza y me dolía ver cuán apagada estaba en ellos la noción de que tenían derecho a existir. Llegaban solos, daban la impresión de perros apaleados, tímidos y medrosos, la mirada insegura y el paso silencioso. Su carácter emanaba una resignación paralizante. Nunca he visto personas con ojos tan desesperanzados. Se siente que saben hasta qué punto su pueblo está destinado a perecer. Los que venían a vender algo solían llegar en compañía de un cacique menor que dominaba el castellano. Él expresaba sus deseos y traducía mis palabras, etcétera, etcétera. Es decir, sí, hay es totalmente diferente que este ejemplo de los malones, ¿no es cierto? Hay estos dos aspectos, y esto también habría que ver hasta cuál punto qué está representado. Pero a mí me emocionó mucho esto, porque no se ve muchas veces esta empatía con los indígenas, ¿no? Sí. Claudia.
no se escucha, alguien habló, pero no, yo no le entendí por lo menos. No, fue mi marido que quiere que vaya. Mira, entonces, además de la obra y el llamado de tu marido, pienso que es una buena razón para terminar acá. Quiero felicitar al Centro de Día por esta serie de charlas. Creo que hay mucho más para decir y con mucho gusto seguiríamos participando porque todos los encuentros han sido muy enriquecedores. Ernesto, ¿quiere hablar? Sí, quiero hablar. Comentar que Ilse von Renzel pertenecía al mismo grupo al cual se refiere el otro cuaderno, a las hermanas Reinke y a Emma Barta. ¿Ah, sí? A todo un grupo de matrimonios en general que eran de ascendencia alemana. El hermano de Ilse, uno que fue vicealmirante, ya nació en la Argentina, y se juntaban con las hermanas Reinke, que eran las que más plata tenían. Emma Barta era librera, bueno, se comunicaron entre ellos y por eso lo digo como promoción del otro cuaderno. Había un pintor también bastante conocido de ascendencia alemana, que era Carlos Planck, que pertenecía a ese grupo, y en fin, un montón de gente. Y Regula sabe, mi padre también pertenecía a ese grupo, por eso pregunto, lo digo. Está bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Regula, y muchísimas gracias al Centro de Día por organizar este tipo de encuentros que hacen que la pandemia sea un poco menos triste, un poco más llevadera, y que nos acordemos de lo que nos gusta y de lo que sí podemos hacer encerrados en nuestras casas, ¿no? Esto se puede y nos gusta, así que invitamos a que lo sigan haciendo, porque hay mucho más para decir y hay público interesado, indudablemente. Bueno, Sí. muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia y Regula, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar y acompañarnos todo este mes. Sí. Bueno, la verdad que 5 reuniones muy buenas y bueno, ojalá lo podamos repetir. Sí. Bueno, hasta siempre entonces. Adiós. Hasta luego. Gracias. Na, geht mal weg von der Krüger. Francisco. Ajá. Todavía. Ahí está Helga. Yo quería decir, no sé si me escucha Regula, pero si necesitan a alguien para que haga una investigación, a mí me encantaría hacer siempre y cuando, si me podrían ayudar, es mi pasión. O sea, nunca lo he podido, solamente he podido hacer una vez investigación, pero realmente me fascinaría. Sí, tenemos que encontrar urgente un contacto, ¿sí? Tenemos tu mail, ¿no, Cristina? Sí, exactamente. Sí, bueno. Sí, vivo en Bolivia. Enseguida escríbame y vamos a meterle. Vamos a meterle a esto. Muchas gracias. ¿Sí? No, por nada. Sí, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de este contacto. Helga, da bist du ja auch. Francisco. Mariana hatte ich schon gesehen. Aha. Nora Ruiz. No Ruiz, no es Ruiz. Mónica. Bueno. Guillermo Wichmann. Guillermo Wichmann, el nuevo socio del día. No lo conozco todavía y no se muestra muy claramente, no.
No, pero recién, bueno, ya está interesado. Ajá. Y aquí Helber. Y aquí está Helga. Helga, sag mal was. Nein, du musst auf das kleine Ding da drücken. Ja, war sehr interessant. Ja. Gut. Marianne, du hast auch nichts gesagt. Wir haben es hinbekommen. Alle brav auf die richtigen Knöpfe gedrückt. Gut, das war wirklich gut. Alles klar. Bueno, dann alles Gute. Danke. Ich werde versuchen, hier rauszukommen. Ja. Muss nur auf das rote Telefon drücken. Ja, also. ¿Y Nora Ruiz quién era? Ahora ya se fue. Bueno, quizás bleiben noch Helga und Marianne. Jetzt ist nur noch Marianne da. Marianne, wo bist du? Sag mal was. Quedó congelada. Ajá. Bueno, estamos contentos. Muy bien, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, estuvo muy desordenado. No, pero anduvo, sí. Estuvo muy bien. Tuviste más de 50, no sé. Llegaron a 55, ¿sí? Qué barbaridad. No, te felicito, muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, La también te que... felicito porque la verdad que lo hemos organizado fue un lío, sí. Sí, bueno, está bien. Bueno. Por hoy, charlamos mañana, ¿sí? Sí, mañana charlamos. Chao. Chao, un abrazo.